Iriaco, economista, catedrático universitario, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, está con nosotros. Bienvenido, profesor. Muchas gracias a Pedro y a Ángel también por la invitación a Buenos Días y estamos aquí a su disposición. Profesor, una pregunta para iniciar con la anuencia del patrón. Nosotros leíamos y debatíamos hace un momentito la composición del gobierno, del gabinete del gobierno del presidente Luis Abinader, y vemos un gobierno que es una plutocracia. Son los millonarios, los empresarios quienes están dirigiendo hoy a la República Dominicana, y yo le pregunto al técnico, al economista, riesgos que puede traerle a la economía que los que generan el capital por fuera sean también los que tracen las políticas públicas para la administración de los dineros que le entran al gobierno. Tú sabes, Pedro, que eso es una gran debilidad del Estado Dominicano. El Estado Dominicano desde hace tiempo debió crear una especie de lo que en España le llaman técnicos del Estado, es decir, personas que de una forma u otra se van formando sobre la base del manejo de la cosa pública. Y eso evidentemente le da mucha estabilidad con el paso del tiempo. Porque, por ejemplo, en el caso de España, cuando ganó Zapatero solamente tuvo el poder de cambiar 18,000 funcionarios en una administración pública de casi, el doble, el triple de la millones de empleados públicos. Así, oye bien, entonces ellos tienen esa figura. Nosotros, obviamente que no tenemos eso. ¿Y qué ocurre? Que generalmente los intereses estatales, incluso a través, y los intereses privados, a través de esas grandes, vamos a decir, corporaciones de empresarios, llámese CONET, llámese la Asociación de Industriales de Herrera, muchas veces se vinculan con el Estado y se vinculan obviamente como un mecanismo de mantener intereses. Ahora, cuando eso se va a la estructura del Estado, es peligroso, sumamente peligroso, porque en cierta manera en algún momento puede haber colusión de intereses creados. Por ejemplo, todavía aquí no se ha desarrollado, porque es una ley que salió el año pasado, es una ley, o principio de año, de este año, es una ley nueva, la ley 4720 de alianza público-privada. Y eso puede incluso traer muchísimas y muchos problemas, no solamente en el Estado, sino en los grupos empresariales. ¿Tú te imaginas de repente que un grupo empresarial esté interesado en desarrollar, o varios grupos empresariales estén interesados en desarrollar el puerto de Manzanillo? No, que ya es motivo de un conflicto. Hoy ya es motivo de un conflicto. Oye bien, la parte litoral del sur, Bahía de las Águilas, tú sabes que aquí hay grupos importantes que se están disputando en un aeropuerto y hay conflicto entre empresarios. Problema de dos sectores ricos. De dos sectores ricos, incluso sectores ricos que muchos de ellos han estado vinculados con el poder. Entonces, claro, fíjate lo peligroso de eso. No es lo mismo que Ángel Acosta o que Pedro o que Antonio Iriaco estemos, por ejemplo, en funciones públicas de una forma u otra, porque al fin y al cabo nosotros no tenemos, ¿verdad?, intereses creados. A lo mejor lo creemos, pero no tenemos intereses creados tan marcados, por ejemplo, como tú podrías decir, no sé, el ministro de la Presidencia de la República. O sea, responde, y todos sabemos, a un grupo económico. Y entonces eso es una situación que yo creo que no le hace bien al Estado. Cuando nosotros, yo creo que es una reforma pendiente, no se va a hacer obviamente en un periodo, sino una reforma del Estado Dominicano, donde establezca un deslinde entre aquel funcionario público, aquel que va a hacer una carrera pública, y aquel que puede venir del sector privado. Pero yo creo que tenemos que tener realmente un stock de funcionarios públicos, y los partidos políticos tienen que tener también sus economistas, sus administradores,
El caso de España, que es obviamente, porque yo viví allí y vi eso claramente, es muy evidente. Tú agarras el PSOE tiene sus economistas. Claro. No hay trasvase de que un economista que está en el gobierno de Balaguer, después pasa al gobierno del PRD, después pasa al gobierno del PLD, y entonces, eso no es así. Que no hay más claro, ¿tú entiendes? No, pero que además genera un peligro, Claro. Si ese economista del que dependemos tanto, Claro. Le pasa algo. Tú te imaginas, ¿no? Y además otra cosa, déjame decirte, los partidos políticos tienen su equipo técnico, o sea, no es posible, y eso es una bofetada realmente. Y yo te puse ese ejemplo, pero puede ser un, no sé. El problema siriaco es que el ejemplo que tú pones de España, de Estados Unidos, claro, igualmente, que aunque no se ve con los ojos de la cara, pero es, corrígeme por favor, un problema de ideología. Los demócratas tienen una ideología definida. Así es. No la llevan al extremo, tratan de no llevarla al extremo, mantenerse en el medio, pero cuando les toca administrar, aplican sus conceptos ideológicos. Correcto. El PP también, el PSOE igual. Claro. Ahora, aquí, ante la ausencia de ideología, carecemos también de identidad. Exactamente. Entonces, tú te pones a ver, y a mí me preocupa eso. O sea, yo como incluso dentro de la academia que veo eso, y trato incluso de ser, vamos a decir, objetivo, me preocupa, porque en algún momento, Pedro y Ángel, va a haber una confrontación. En algún momento va a haber una especie de choque, porque es que son grupos empresariales que están enquistados en el poder. Y el poder genera muchas cosas, déjame decirte. El poder, cuando se está repartiendo y formulando el presupuesto, hay un componente importante de exenciones que la gente y los grupos empresariales quieren participar y se quedan porque lo dejaron fuera. Exactamente. Entonces, pero por ejemplo, ya el presidente del CONEP, señor Brache, mi respeto para usted, claro, señor, acaba de decir, no, pero la próxima semana nosotros vamos a decidir quién debe ser los miembros de la Junta Central Electoral. Ya él lo está definiendo. Que eso es político. O sea, ahí te voy a decir una cosa. Yo creo que los partidos políticos han sido débiles porque se han dejado permear. Y los legisladores, señores, eso no es posible. Eso no es posible muchas veces, que los partidos políticos, tú te pones a observar, por ejemplo, el famoso Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Oye, que es el tribunal de tribunales. Claro. Ahí, cuando entra un partido político y le toca, oye, inmediatamente, eso está clarísimo, un abogado de prestigio que sea conservador en función del partido que esté, pero es un tipo que es político, lo investigan, tal, pero no es que un grupo de empresas norteamericanas están cabildeando para que pongan claro. ¿Tú estás entendiendo eso? Es una debilidad institucional. Claro, una debilidad institucional, y eso nos arrastra a todos nosotros. Pero también es un desconocimiento del sistema democrático, claro, y de la institución. Porque nos organizamos como sociedad para que nos administre una clase política, no para que la clase dominante económica gobierne la nación o gobierne a los políticos. Claro, así mismo es. Y hay que darle, tú mencionaste algo, Ángel, muy importante. Hay que darle identidad a los partidos políticos. Aquí realmente, que un partido político tenga una tendencia conservadora, una tendencia socialdemócrata o lo que sea, eso no importa. Lo importante es que tengan y sus dirigentes tengan una identidad, que el abogado tenga una identidad, que el ingeniero tenga una identidad, que el economista tenga una identidad en función de las ideas, obviamente, que está respaldando ese partido político. Y aquí eso ha habido una especie de, eso se ha difuminado. Como tú has dicho, aquí todo el mundo hace así, el empresario está a un lado, después se pasa a otro, y es una cosa impresionante. No, olímpicamente. Es lo que hace que se va a apoyar al gobernante de turno. Para sacar su tajada. Porque eso que está viendo hoy, haciéndole el coro y el aplauso a Luis, eran los mismos
que fueron a darle el espaldarazo a Danilo cuando quería reformar la sí, así estimado Siriaco, hace un par de semanas discutimos el tema de la situación del desempleo y el tema de la micro, pequeña y mediana empresa. He visto una acción del Banco de Reserva hace unos días que le falta publicidad. Eso te iba a decir. Creo que están armando una campaña. Pero le falta, patrón, porque es un mes de esa cuestión y ya vamos por la mitad. Ya tiene más de una semana. Esa feria para préstamos a la micro, pequeña y mediana empresa, ¿cómo tú lo puedes encajar en la posibilidad de la recuperación de esas entidades que además generan el 97% del empleo en la República Dominicana? Mira, yo creo que eso es un paso positivo y eso obedece a una serie de recursos que el Banco Central, de los 60,000 millones de pesos que puso a disposición básicamente de la banca de primer piso, llámese el Banco de Reserva a través de Promipyme, llámese Banca Solidaria y llámese Agopen, que es una banca privada que está destinada a prestarle a las mujeres básicamente. Entonces, tú sabes que el programa de Promipyme estaba un poco apagado, vamos a decirlo, y había sido sustituido por la Banca Solidaria, ¿no? Obviamente, y la Banca Solidaria, que recibía recursos de la Presidencia de la República a través de el presupuesto que manejaba el presidente, y y Promipyme, que desde la creación de esa entidad, cuando el doctor Leonel Fernández estaba y está adscrita a el Banco de Reserva. Parece que el Banco de Reserva va a reactivar con esta feria. Creo que se va a poner en disposición de la pequeña y mediana empresa 5,000 millones de pesos. Sí, ese es el valor para la feria. Para la feria, que es correcto. Mira, pero ¿y dónde están los demás bancos, patrón? Entonces, ¿dónde están los demás bancos? Porque tienen el dinero también ellos disponibles del desencaje. Ahí hoy lo que ocurre es, y yo creo que ha habido dificultad con básicamente el sector privado. El sector privado, la banca privada, es una banca muy concentrada. Y por eso yo siempre he sido partidario, a pesar de la crítica que le han hecho al Banco de Reserva, que el Banco de Reserva tiene que estar ahí porque juega un papel importante de democratización del crédito. Tú puedes criticar muchas cosas, pero el Banco de Reserva es el banco que tiene que estar ahí, porque si no, entonces va a pasar como ha estado pasando, de que Antonio Siriaco va, o va Ángel o Pedro a buscar un préstamo a un banco privado y te van a pedir 40,000 cosas. Claro, porque tú no eres un cliente preferente. Entonces, ha habido retraso en la colocación de los préstamos y por eso es que tú ves que la economía dominicana en parte está totalmente paralizada. Déjame decirte lo siguiente: cuando salga el informe del mes de agosto, septiembre, la economía también va a tener una caída de menos 8.5. El Banco Central lo dijo, pero no lo dijo forma tan clara. Cuando uno lee el comunicado que sale, oye, el Banco Central ahora está sacando comunicados los domingos. Yo espero, todos los domingos yo veo una nota del Banco Central. Y ahí habla exactamente que la evolución de la economía por escrito, oye bien, en el mes de agosto va a ser igual al promedio de los últimos 6 meses. Es decir, que la economía va a tener una caída negativa. ¿Qué significa eso? Bueno, y lo dice así mismo, que no ha habido una agilización de los créditos por parte del sector privado. ¿Y a dónde están yendo el dinero entonces del desencaje? ¿Están comprando dólares estos banqueros? Oye, lo tienen guardado. Oye bien. ¿Están comprando dólares los banqueros? Los bancos están dando que tú vas y compras un carro y te dan un año para comenzar a pagar la primera cuota. Sí, oye. Y eso en primer lugar, se acumula dinero, pero tú sabes para qué. También muchas veces se presta dinero
a una tasa muy bajita a buenos clientes y eso lo prestan, o no sé, mucho más caro. Todo eso se da, todo eso se da. Y no es verdad que el Banco Central tiene un control. No, eso es mentira, porque ya lo hemos visto en el pasado reciente, claro, que no hay ningún control. Los bancos comerciales terminan haciendo lo que le da la gana y arrastran con sus medidas al Banco de Reserva por aquello de la competitividad. Claro. Yo digo al economista, cuando vas a las plazas comerciales te encuentras la mayoría de los locales con un letrero de se alquila, donde hace 6 meses estaban abiertos y eran negocios muy florecidos, con mucho dinamismo. ¿Para qué tomar prestado si estamos en medio de que prácticamente muchas actividades están cerradas y la demanda de bienes y servicios, exceptuando los alimenticios y las medicinas, ha disminuido en más de un 70%? ¿Para qué tomo prestado? ¿Para invertirlo en qué? Pero mira lo siguiente, Pedro, para que te hagas una idea. No, te voy a decir para qué. Y eso incluso lo he analizado con otros economistas, colegas. Cuando se inicia la crisis, muchas entidades comerciales, productivas, pequeñas y medianas empresas, habían adelantado recursos para pagar, incluso para compra de insumos, mucho incluso con nóminas ya abiertas, y entra la crisis. La crisis generó realmente a esas instituciones una situación de aumento de su deuda. Es decir, llegó un momento en que tú de repente te endeudaste para producir, pero esa producción tú no la pudiste colocar en el mercado porque se cerró la economía. Entonces esa gente se quedaron enganchados y esa deuda obviamente está ahí. ¿Y qué está haciendo el Banco Central? Desde un principio dijo, mira, yo voy a fondear al sector bancario para que le preste a esas empresas, porque muchas de esas empresas están endeudadas, muchas empresas se quedaron enganchadas y tienen que pagar. Están quebradas y cerrando. Y muchas de ellas tienen que pagar también pasivos laborales. Y muchas ya no podrán recuperarse. Claro, y si no están vendiendo, tienen que pagar sus pasivos. ¿Cómo tienen que pagarlo? Bueno, sencillamente endeudándose. Y eso es lo que está ocurriendo, no es otra cosa. No es para supuestamente agarrar ese dinero y comenzar a producir. No, es para pagar deudas que se quedaron enganchadas. Esa es la razón por la cual. Antonio, sí. Se nos fue el tiempo, hermano. Oye, pero es que el tiempo con ustedes se va rápido. No, como usted un gran expositor, maestro. Ustedes le ponen salsa a las cosas, eso es bueno. Porque la gente dice que la economía es aburrida, entonces hay que poner un poquito de chispa. Claro. Entienda los conceptos. Gracias, Antonio Siria. A ustedes, siempre. Placer. Sí, ante todo, amigo. Cuídense. Exactamente. Patrón, gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana, viernes, nos vemos aquí en Buenos Días. ¿Hay programa mañana? Hay más audiencia.